Soy el abogado Álvaro Aguilar Ángel, licenciado en Derecho Español, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Financiero. El tema de hoy, responsabilidad civil. En esta sesión se hablará del hecho propio y del hecho ajeno, y el hecho ajeno se hará en dos partes. Empecemos por el hecho propio. El hecho propio recibe el nombre también de responsabilidad directa. Consiste en que la persona que hace el daño es la que debe responder. Ese es el clásico artículo 2341 del Código Civil colombiano, que es la cláusula general de competencia de la responsabilidad civil en Colombia. Pero hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando se trata de un empleado que trabaje o que esté a las órdenes de una persona jurídica, esa responsabilidad que es del hecho ajeno procesalmente se debe manejar como una responsabilidad del hecho propio, en razón a la teoría del órgano. Entonces, aquí lo importante es la prueba, la diferencia que hay entre la responsabilidad por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno es la prueba. No es que hayan dos procesos diferentes, sino es la parte probatoria. Otro de los casos en los cuales se maneja o se procesalmente debe seguirse como una responsabilidad por el hecho propio es en el caso de los menores de 12 años. Aquellos padres son los responsables directos. Aparentemente pues es un hecho ajeno porque es un niño que hace el daño y otro es el que debe civilmente responder por la indemnización que causó ese daño. Así queda claro que en este caso de la responsabilidad por el hecho propio, que significa yo hago el daño y yo pago, hay dos excepciones según la jurisprudencia que requieren pues un manejo procesal diferente. Ahora, en la parte del hecho ajeno también se llama la responsabilidad indirecta, también se llama la responsabilidad refleja. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que otra persona hace el daño y otro debe pagar. Entonces, en la responsabilidad por el hecho ajeno hay dos personas. Uno que causa el daño y otra persona que es la civilmente responsable. En este tipo de responsabilidad hay una solidaridad entre el civilmente responsable y el responsable del daño. Igualmente, hay una acción de repetición del civilmente responsable contra el responsable del daño que tiene una prescripción de 3 años. Esa noción de dependencia o de cuidado, la Corte lo ha llamado guardia. Generalmente, la Corte utiliza la palabra guardia para indicar que hay custodia, que hay dependencia. Y esa dependencia puede ser, o esa custodia puede ser de hecho o puede ser jurídica. Es bueno revisar la noción de cuidado y dependencia que tiene la Corte. Leo unos apartes de una sentencia. Dice, abro comillas, ha de tenerse presente que sin duda la responsabilidad en estudio recae en el guardián material de la actividad causante del daño, es decir, la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrara imposibilitado para ejercer ese poder. Este es el expediente 4345 de 1995. Igualmente dice, en el expediente 4637 de 1996 de la Corte Suprema de Justicia, dice, abro comillas, algunas personas son tenidas por civilmente responsables de los daños que son culpa de otras, ocasionan a terceros, en la medida en que existan de por medio lazos de dependencia familiar, educativa, profesional o empresarial, que por su naturaleza les permitan a las primeras, de hecho o por derecho, y aún de manera apenas ocasional, dirigir la actividad de las segundas. Ello en el entendido que si a alguien se le imputa responsabilidad de esta clase, en concepto del agente indirecto del perjuicio, cuya indemnización se reclama, es debido a la culpa, que revela la deficiente orientación o el control insuficiente de conducta ajena que son de su incumbencia. Entonces, aquí tenemos dos fundamentos de esa responsabilidad
que es la falta de vigilancia, la falta de cuidado. Y en razón a esa falta de vigilancia y a esa falta de cuidado es que se convierten en responsables del daño. Miremos los casos que trae el Código Civil colombiano sobre la responsabilidad civil en el hecho ajeno. Son 8 casos. Y de los 8 casos, 5 están contenidos en el artículo 2347. El artículo 2347 dice o establece los siguientes casos. Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de su hijo menor que habiten en la misma casa. Así, el tutor o curador o responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus dependientes Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes en el mismo caso. Pero cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado de su respectivo calidad le confiere y prescribe no hubieran podido impedir el hecho. Esta es una responsabilidad en donde este tipo de responsabilidad del 2347 hay que examinar la culpa. Es decir, el cuidado y la dependencia, la guardia como habla la Corte, y la persona demandada para exonerarse de esa responsabilidad pues debe probar que fue diligente, que fue cuidadosa, que hizo todo lo posible porque ese hecho no sucediera. Otra de las responsabilidades es la del artículo 2348, cuando se habla que los padres son responsables de los hijos menores cuando estos tienen malos hábitos o hábitos viciosos. Aquí entonces resulta darse otra responsabilidad por el hecho ajeno. El artículo 2349 nos señala otra responsabilidad por el hecho ajeno respecto de los empleadores a responder por los hechos de sus trabajadores. Este artículo 2349, pues esa palabra empleadores y trabajadores fue modificada por la Corte Constitucional. Antes se hablaba era de amos y sirvientes, y la Corte estableció que debe llamarse empleadores y trabajadores. Es otra responsabilidad por el hecho ajeno. Pero en el artículo 2347 nos hablaba de la responsabilidad frente a sus dependientes. Da a entender que en el artículo 2347 no hay una relación laboral, al paso en que en el artículo 2349, cuando habla de la responsabilidad de los empresarios por los hechos de los trabajadores, existe una relación laboral. La otra responsabilidad es de los mayores de 12 años hasta los 18 años. Los padres responden de los daños causados por ese menor de más de 12 años y menos de 18 años. Porque si tuviera más de 18 años, entonces ya respondería por el hecho propio. Y si es menos de 12 años, pues ese niño no es responsable civilmente. Para efectos de la responsabilidad civil extracontractual, la edad empieza a los 12 años. Hasta aquí la parte inicial o introductoria de la responsabilidad por el hecho ajeno. En los próximos capítulos se dedicará a hablar específicamente de cada una de estas responsabilidades que se han enunciado anteriormente. Recuerde compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima.